Por siglos, la imagen del imperio inca ha sido cincelada en nuestra memoria colectiva como un monumento inmóvil de piedra helada y oro deslumbrante. Nos han repetido hasta el cansancio la versión de una civilización perfectamente ordenada, de labor constante bajo el sol de los Andes y de una moral casi monástica, donde la obediencia sin cuestionamientos era la única virtud aceptable. Hoy caminamos entre las majestuosas ruinas de Cusco y Machu Picchu, maravillados por la precisión de su ingeniería, creyendo con ingenuidad que esas piedras guardan el espíritu de un pueblo imperturbable, rígido y ajeno a las pasiones humanas que nos definen. Sin embargo, esa imagen tan impecable, tan ordenada y tan oportuna, es una falsedad. Es una fachada bañada en oro, cuidadosamente levantada a lo largo de 500 años para ocultar una verdad mucho más profunda, orgánica y para muchos, incómoda. Bajo esa apariencia de disciplina inquebrantable, existía un mundo que latía con una energía prohibida a los ojos de la moral europea. Era un mundo vibrante, donde el placer no se concebía como un pecado vergonzoso que debía confesarse en secreto, sino como una fuerza sísmica capaz de alterar montañas y decidir el destino de imperios. Las crónicas oficiales, primero escritas bajo la censura de los conquistadores y luego purificadas por historiadores modernos, deseosos de crear héroes de bronce, eliminaron deliberadamente la dimensión más humana de esta cultura, su intensa, ritual y política conexión con el cuerpo y la sexualidad. Lo que llegó hasta nosotros fue una historia amputada, un relato de hombres que supuestamente solo sabían edificar caminos y combatir guerras, silenciando sus deseos, sus ceremonias carnales y la intrincada maquinaria política que operaba desde las cámaras del poder. Si creías conocer a los incas, prepárate para desaprender lo que la historia convencional te enseñó, porque la auténtica verdad no está grabada en la piedra inerte de templos vacíos, sino en los fragmentos de cerámica que la Inquisición intentó borrar, en los rituales ocultos que sobrevivieron en la sombra y en la memoria de un linaje que comprendía que el sexo era el idioma secreto del poder. Hoy romperemos ese silencio que ha durado siglos para mirar directamente a los ojos del pasado andino y descubrir por qué su visión de la sexualidad fue tan avanzada, tan estratégica y tan temida por los conquistadores que intentaron eliminarla de la historia. Bienvenidos a la revelación de un secreto que intentaron reducir a cenizas, pero que jamás murió. Para comprender la esencia del erotismo en los Andes, debemos desprendernos de la pesada coraza moral que Occidente ha cargado sobre nosotros durante siglos y emprender un viaje en el tiempo hasta las raíces de esta civilización. Debemos retroceder más allá de la expansión cusqueña sobre las cordilleras, hacia una era en la que la vergüenza corporal simplemente no existía. En los áridos valles de la costa norte del actual Perú, entre los años 100 y 800 de nuestra era, floreció la cultura moche, una sociedad que observaba el cuerpo humano con una franqueza que hoy nos resultaría sobrecogedora. Ellos moldearon en arcilla el testimonio más directo, explícito y sin pudor de la intimidad que el continente precolombino nos ha legado, construyendo una auténtica biblioteca visual que desafía todos nuestros prejuicios modernos. Miles de huacos eróticos resistieron el paso del tiempo y la destrucción sistemática, mostrando escenas de una diversidad sorprendente. Podemos ver figuras de arcilla atrapadas en el acto sexual, representaciones minuciosas de sexo oral, partos realistas e incluso esqueletos masturbándose en una danza macabra que une la muerte con el nacimiento.
Cuando los primeros misioneros y extirpadores de idolatrías encontraron estas piezas siglos después, retrocedieron espantados, tildándolas de obscenidades demoníacas y pornografía pagana, ordenando su inmediata destrucción en nombre de la pureza cristiana. Pero su mirada estaba cegada por el dogma. Para la mentalidad ancestral andina, aquellas cerámicas no buscaban el morbo ni la provocación. Eran instrumentos pedagógicos, manuales médicos y, sobre todo, objetos de carácter sagrado. En una sociedad que no utilizaba la escritura alfabética, el arte era el principal medio de enseñanza y transmisión del conocimiento. Estas piezas instruían a los jóvenes sobre las prácticas de la reproducción, la anatomía del placer y la importancia de la fertilidad en un territorio árido, donde la supervivencia dependía de que la vida siguiera fluyendo. El imperio inca, al conquistar y absorber las culturas costeras, adoptó esta cosmovisión e incorporó su esencia al corazón de su ideología estatal. Aunque el arte imperial se volvió más sobrio y geométrico, el principio fundamental permaneció inalterado. En el universo andino jamás existió la noción del pecado original. No había una Eva que tentara a Adán con una manzana prohibida, ni una serpiente que condenara a la humanidad a cubrir su cuerpo por vergüenza. Para los incas, el acto sexual no era una caída de la carne, ni un secreto indecoroso que debía ocultarse, sino una de las fuerzas más potentes, esenciales y sagradas del cosmos. Esta concepción se basaba en uno de los principios filosóficos más profundos de los Andes, la dualidad complementaria conocida como Yanantín. Este concepto establecía que nada en el cosmos podía existir de forma aislada. Todo en el universo se formaba a partir de pares opuestos que no se enfrentaban como rivales, sino que se necesitaban mutuamente para mantener el equilibrio total. El día no combatía a la noche, la completaba. La montaña solo podía existir porque había un valle. El sol, el divino Inti, reinaba en el cielo porque la luna, Mama Quilla, compartía su luz con la oscuridad. Del mismo modo, el hombre, Kari, y la mujer, Warmi, no eran vistos como seres enfrentados o jerarquizados, sino como dos mitades indispensables de una misma totalidad que, al unirse, generaban la armonía universal. Bajo esa mirada, la unión íntima entre ambos trascendía lo físico y se transformaba en un acto de resonancia cósmica. Cuando una pareja se unía sexualmente, reproducía en la tierra el mismo principio que movía las estrellas y hacía germinar el maíz en los campos. En la mentalidad agrícola incaica, la tierra misma era concebida como un cuerpo femenino, la Pachamama, que debía ser fertilizado. El acto de labrar con la tacla, el arado andino de pie, se interpretaba como una unión simbólica, una penetración sagrada destinada a despertar la vida. Así, la sexualidad humana se entendía como un ritual de simpatía cósmica, una forma de magia imitativa que buscaba estimular a la naturaleza. Cuando los humanos celebraban su fertilidad y su unión, la tierra respondía con cosechas abundantes y lluvias generosas. El sexo era, en su esencia más pura, un motor vital, una plegaria encarnada y una responsabilidad compartida por la comunidad. Negar el placer o la reproducción habría sido, para un inca, tan absurdo y peligroso como intentar impedir la salida del sol. Era una realidad donde el cuerpo era un templo vivo y el deseo, el combustible que mantenía el universo en movimiento, mucho antes de que llegaran las naves extranjeras cargadas de culpa y vergüenza para decirles que vivían en pecado. Sin embargo, al ascender desde los fundamentos filosóficos hasta las cumbres del poder imperial, aquella sexualidad cósmica adquiría una forma más práctica, calculada
y extraordinariamente eficaz. A medida que el Tahuantinsuyo extendía sus caminos y fortalezas a lo largo de la columna vertebral andina, el erotismo dejó de ser un simple rito de fertilidad y se convirtió en una de las herramientas políticas más refinadas del Estado. Dentro del minucioso cálculo del poder imperial, el cuerpo humano se transformó en un mapa de dominación, y el deseo en la argamasa invisible que mantenía unidas las vastas regiones del imperio, desde las selvas de Colombia hasta los desiertos de Chile. En el núcleo de esta red de sangre y alianzas se encontraba el Sapa Inca, el Hijo del Sol, quien actuaba no solo como guía espiritual y comandante supremo, sino también como patriarca biológico de toda su nación. La imagen tradicional del emperador, rodeado de cientos o incluso miles de esposas y concubinas en su harén, ha sido con frecuencia malinterpretada por la mirada occidental, que la ha reducido a una muestra de desenfreno o tiranía. Pero observada desde la perspectiva de la Realpolitik andina, aquella institución era en realidad un sofisticado ministerio de relaciones exteriores. La poliginia no respondía a la lujuria, sino a una obligación de Estado y a una estrategia magistral de control político. Cada vez que las huestes cusqueñas conquistaban una nueva provincia, ya fuera por diplomacia o por la fuerza, la victoria no se consideraba completa hasta que se consolidaba en el ámbito familiar. El Inca acostumbraba tomar como esposa secundaria a la hija o a la hermana del curaca, el jefe local recién sometido. Este gesto, lejos de ser un rapto, era una jugada de ingeniería social impecable. Al engendrar hijos con mujeres de linaje noble de las provincias, el Inca fundía su sangre divina con la de las élites locales. El hijo nacido de esa unión servía como un vínculo viviente entre el conquistador y los conquistados. El gobernante rebelde que un día odiaba al invasor amanecía convertido en abuelo de un príncipe solar, ligado por sangre al trono de Cusco. Así, las rebeliones se sofocaban no solo mediante el miedo, sino mediante la lealtad familiar. La red matrimonial del Inca funcionaba como un sistema de rehenes de lujo que garantizaba la estabilidad del imperio con mayor eficacia que cualquier ejército permanente. Pero las mujeres no eran simples piezas decorativas en este tablero de poder. Ellas custodiaban estas alianzas y al dar a luz, adquirían un rango político y una influencia que, a menudo, superaba la de los más altos comandantes. Sin embargo, existía un grupo de mujeres que encarnaba el aspecto más utilitario y gélido de la política sexual inca, las acllas, las vírgenes del sol. Elegidas desde niñas por su perfección física y su habilidad manual, eran separadas de sus familias y confinadas en los aclahuasi, recintos sagrados prohibidos al resto de los mortales. La historia suavizada nos dice que dedicaban su existencia a tejer ropajes finos para el Inca y preparar la chicha sagrada para las ceremonias. Y aunque eso era cierto, su propósito iba mucho más allá de la devoción espiritual. Los aclahuasi también funcionaban como auténticos depósitos estatales de mujeres de gran valor. El Sapa Inca conservaba el derecho exclusivo de disponer de ellas, no solo para su servicio personal, sino también como valiosa moneda de cambio dentro de la diplomacia imperial. Entregar una aclla como esposa a un general victorioso o a un señor regional fiel era considerado el mayor honor posible, un obsequio emocional y político que compraba una lealtad absoluta hasta la muerte. En esta estructura, la sexualidad y la belleza femenina eran literalmente bienes del tesoro imperial, recursos estratégicos que se utilizaban con precisión para fortalecer el poder central. Era un sistema donde el cuerpo de la mujer
tenía carácter sagrado, pero al mismo tiempo pertenecía al Estado. Esta interpretación pragmática de las relaciones humanas no se limitaba a la nobleza, sino que descendía hasta las capas más humildes de la sociedad, expresándose en costumbres que contradecían directamente la moral que más tarde impondrían los europeos. En los aylus, las comunidades rurales que constituían el tejido productivo del imperio, prosperaba una institución llamada Servinacui, el matrimonio a prueba, una práctica que habría escandalizado profundamente a los sacerdotes católicos. El Servinacui permitía e incluso alentaba que una pareja joven conviviera bajo el mismo techo, compartiendo la vida doméstica y la intimidad sexual con total libertad durante un período que podía extenderse desde un año hasta varios. Para el campesino andino, el matrimonio era una empresa social y económica demasiado importante para dejarla al azar de una emoción pasajera o una promesa vacía. La pareja debía demostrar con hechos su compatibilidad en todos los aspectos. Tenían que comprobar si podían trabajar juntos la tierra sin conflictos, si sabían administrar el hogar y, sobre todo, si existía una conexión sexual armoniosa. La intimidad física era entendida como un componente esencial de la cooperación. Lo verdaderamente revolucionario e incomprensible para la mente europea marcada por la obsesión con la castidad era que si la prueba no funcionaba, la separación se producía sin escándalos ni culpa. Si la pareja descubría que no se entendía, si la relación sexual no era satisfactoria o el carácter chocaba, la mujer regresaba al hogar paterno, muchas veces con los hijos si lo sabía, y su prestigio no se veía afectado en lo más mínimo. Al contrario, una mujer que había vivido un Servinacui y decidido terminarlo, era vista como alguien con madurez y buen juicio. La virginidad no era el valor supremo, lo era la capacidad de construir una unión fértil y productiva. Incluso después de formalizar el matrimonio, el divorcio seguía siendo una posibilidad en casos de infertilidad o conflicto irreparable. Esta lógica social priorizaba la eficacia y la salud de la comunidad antes que el cumplimiento de un dogma moral abstracto. Un matrimonio infeliz o estéril era visto como una carga para el Ayllu, una debilidad dentro de la cadena de supervivencia colectiva. Por ello, el placer, la procreación y la compatibilidad sexual se abordaban con absoluta naturalidad y con una racionalidad impecable. Nadie se avergonzaba ni se ocultaba. Era un mundo donde las relaciones humanas se gestionaban con la misma franqueza con la que se cultivaban los campos, comprendiendo que para que la vida florezca deben existir las condiciones adecuadas. Esa libertad, esa integración total del sexo en la vida social y política, fue precisamente lo que la Iglesia católica no pudo aceptar. En esta sabiduría antigua no vieron un orden distinto, sino la encarnación del caos y la presencia del demonio, que debía ser erradicado sin piedad. El verdadero apocalipsis del mundo andino no llegó únicamente con el ruido de los arcabuces o el filo del acero toledano. Llegó con una idea intangible, un concepto devastador que desembarcó junto a los conquistadores y resultó ser más mortal para el alma incaica que la viruela, la noción del pecado. Cuando Francisco Pizarro y los hombres de la Cruz pisaron el Tahuantinsuyo en el siglo XVI, no solo emprendieron una conquista militar, sino que provocaron un choque de mundos de una violencia inconcebible. Dos universos enteros colisionaron. De un lado, una civilización que veneraba la naturaleza, la dualidad y el cuerpo como manifestaciones de lo sagrado. Del otro, una Europa católica, puritana y profundamente culpabilizadora, forjada en las llamas de la Inquisición
y convencida de que el placer carnal era la vía predilecta del demonio. Para los frailes dominicos y jesuitas que acompañaban a los conquistadores, lo que encontraron en los Andes no fue una cultura diferente, sino una visión infernal, una Sodoma y Gomorra extendida por cada valle y montaña. Sus ojos, educados para detectar la herejía, contemplaron las costumbres incas y no vieron orden ni fertilidad, sino lujuria y descomposición moral. El Servinacui, aquella práctica pragmática que garantizaba la estabilidad familiar, fue interpretado de inmediato como concubinato y fornicación. La poliginia de los nobles, que sostenía la red política del imperio, fue condenada como un vicio monstruoso. Pero lo que más horrorizó la mente colonial fue el arte erótico y la naturalidad con la que los indígenas celebraban sus cuerpos. Los huacos moches, que durante siglos habían servido como ofrendas y manuales de vida, fueron vistos por primera vez bajo la mirada temblorosa y fanática de la censura eclesiástica. Y el veredicto fue la destrucción. Así comenzó una de las campañas de represión cultural más implacables y sistemáticas de la historia humana, la extirpación de idolatrías. No fue un acto aislado, sino una guerra teológica y burocrática declarada contra la memoria misma de un pueblo. Sacerdotes como Francisco de Ávila recorrieron las montañas del Perú no solo para bautizar, sino también para perseguir y destruir. Se llevaron a cabo autos de fe en los que miles de objetos sagrados, momias ancestrales y, sobre todo, cerámicas de contenido sexual fueron amontonadas en plazas públicas, reducidas a polvo a golpes o consumidas por las llamas. El sonido de la arcilla quebrándose bajo las botas españolas no era únicamente la ruina del arte, sino el eco de una auténtica lobotomía cultural. Cada fragmento destruido borraba un capítulo entero del conocimiento ancestral sobre la vida y la muerte, sustituyéndolo por el vacío, la culpa y el miedo. La Inquisición estableció su tribunal en Lima y extendió sus tentáculos a todos los rincones del virreinato. La persecución descendió desde los templos hasta la intimidad de los hogares. El Servinacui fue prohibido bajo castigos de azotes, destierro o humillación pública mediante el corte de cabello a las mujeres. Los sacerdotes irrumpían en la vida privada de las comunidades, imponiendo matrimonios católicos indisolubles entre personas que apenas se conocían, destruyendo así la lógica de compatibilidad que había sostenido a los Ailus durante milenios. De esa imposición nació la noción de la ilegitimidad. Los hijos concebidos fuera del matrimonio eclesiástico, antes integrados y valorados por su linaje, pasaron a ser etiquetados como bastardos, marcados por la vergüenza y la marginación legal. La estructura social andina, fundada en la sangre y la alianza, fue desmontada y reconstruida bajo una moral rígida que carecía de sentido para su realidad cultural. Pero la víctima más profunda de aquel nuevo orden fue la mujer andina. Dentro de la cosmovisión dual del Yanantín, la mujer había representado la mitad esencial del cosmos, una compañera con autoridad espiritual, económica y ritual. Sin embargo, la teología europea trajo consigo el mito de Eva, la seductora culpable de la caída del hombre. Con ese relato, la mujer inca fue despojada de su divinidad y reducida a dos papeles importados, la virgen obediente o la pecadora condenada. Las akyas, antaño respetadas como servidoras del Estado y guardianas de las alianzas sagradas, fueron confinadas en conventos o distribuidas como botín de guerra. Su sexualidad, que alguna vez fue un instrumento diplomático de poder, se transformó en propiedad privada de un marido español o en objeto del abuso colonial.
El equilibrio de género que había definido al mundo andino se quebró, instaurando un patriarcado severo y violento que convirtió el cuerpo femenino de santuario en territorio de conquista. El impacto psicológico de esa purga fue profundo y devastador. Los extirpadores no solo arrasaron con los símbolos, también colonizaron las mentes. Enseñaron a los pueblos a sentir vergüenza de sus deseos naturales, a despreciar sus propias tradiciones y a temer el placer como si fuese un susurro demoníaco. El miedo se convirtió en la nueva fe. Las comunidades aprendieron con rapidez que para sobrevivir debían ocultar sus creencias, enterrar los huacos bajo los pisos de sus casas y aparentar una devoción cristiana perfecta, mientras, en secreto, seguían rezando a la tierra. Pero el daño ya estaba hecho. Aquella sexualidad que había sido solar, abierta y celebrada, fue empujada a la oscuridad, transformándose en un tabú prohibido y peligroso. El fuego inquisitorial no solo consumió madera y cerámica, consumió también la inocencia de una civilización entera, dejando tras de sí una herida de culpa que tardaría siglos en cerrar, y un silencio pesado que cubrió los Andes, ocultando una verdad que hoy, 500 años después, apenas nos atrevemos a desenterrar. La caída del Tahuantinsuyo no terminó con las ruinas de Vilcabamba, ni con la retirada de los virreyes siglos más tarde. La verdadera tragedia se completó mucho después, cuando el silencio impuesto por la espada se transformó en una vergüenza interiorizada que perdura hasta nuestros días. Tras las guerras de independencia, cuando las nuevas repúblicas andinas intentaron construir una identidad nacional, miraron hacia su pasado incaico buscando símbolos heroicos comparables a los de Grecia o Roma. Pero en su empeño por ser aceptadas por el mundo moderno y civilizado, cometieron un error histórico tan sutil como devastador. Decidieron purificar la imagen del Inca. Necesitaban emblemas de grandeza, no de escándalo. Así nació lo que hoy podríamos llamar el Inca de bronce. Durante los siglos XIX y XX, historiadores, políticos e intelectuales, influidos por la rigidez moral victoriana y por el deseo de blanquear su herencia indígena, forjaron una versión depurada y ficticia de su pasado. Construyeron la figura de un monarca severo, casi ascético, un ser de gesto adusto, dedicado exclusivamente a la administración, la ingeniería y la guerra. Nos presentaron a un inca, que era un maestro constructor y un estratega brillante, pero al que cuidadosamente le extirparon cualquier signo de emoción, deseo o fragilidad humana. Ese nuevo Inca de bronce no amaba, no sentía celos y nunca participaba en rituales de fertilidad. Era una estatua idealizada, creada para no incomodar al pensamiento occidental, un ídolo sin pulso que servía al orgullo nacional, pero sin alma. Esta autocensura se infiltró en la arqueología, en la educación y en los museos. Durante años, los investigadores que desenterraban vestigios de la sexualidad andina se toparon con un dilema incómodo. ¿Qué hacer con los miles de huacos eróticos que habían sobrevivido a la Inquisición? ¿Cómo manejar las figuras de falos monumentales, partos y escenas sexuales que contradecían la imagen del indígena noble y sereno? La solución elegida fue el silencio institucional. Los museos y colecciones privadas escondieron estas piezas en sótanos oscuros o depósitos polvorientos, etiquetándolas con términos vagos como objetos rituales de fertilidad, para evitar preguntas comprometedoras. Así nació una conspiración de silencio donde la evidencia seguía existiendo, pero estaba prohibido mirarla. El miedo subyacente era la mirada condenatoria de Occidente. Mostrar una civilización que integraba el sexo con tanta naturalidad
podía reforzar los prejuicios racistas de Europa, que veía a los pueblos originarios como seres lujuriosos, bárbaros o moralmente inferiores. Para huir de esa etiqueta, las élites andinas decidieron sepultar la verdad una vez más. Si la Iglesia había condenado el sexo por considerarlo pecado, la República lo ocultó por juzgarlo indecente. De ese modo, la historia oficial se transformó en un relato desinfectado y vacío. En las escuelas se memorizaban los nombres de los emperadores incas y sus conquistas militares, pero se omitía la intrincada red de alianzas matrimoniales y el papel decisivo que la sexualidad desempeñaba en la visión andina del mundo. Se enseñaban templos y caminos, pero no la vida que transcurría dentro de las estancias. Esta omisión ha dejado una marca profunda en la conciencia colectiva. Hoy, cuando recorremos los pasillos de los museos o escuchamos las explicaciones turísticas en Machu Picchu, nos enfrentamos a los restos de esa censura. Las descripciones se diluyen, se suavizan o se evitan por completo. Vemos a visitantes reír con incomodidad ante una cerámica moche, tratándola como una pieza obscena o una broma antigua, sin entender la sabiduría, la ciencia y la espiritualidad que contiene. La sociedad andina moderna vive dividida entre un instinto heredado que reconoce la naturalidad del cuerpo y una moral colonial y republicana que impone la vergüenza. El Inca de bronce permanece inmóvil en las plazas, proyectando una sombra inmensa que esconde al ser humano real, aquel que amó, sufrió y comprendió que el placer también era sagrado. Hemos convertido a nuestros ancestros en estatuas frías para no enfrentar la intensidad de su humanidad, perpetuando un silencio que nos aleja de nuestra propia esencia y nos deja con un pasado mutilado, una herencia de piedra sin aliento. Al censurar la historia, al arrancar el deseo y la carne de la memoria, hemos cometido una forma de deshumanización contra nuestra propia raíz. Hemos reducido a una de las culturas más complejas del planeta a una caricatura sin profundidad, transformando a sus protagonistas en figuras lejanas y carentes de alma. La cultura popular y los documentales modernos suelen mostrarlos como enigmáticos arquitectos casi extraterrestres, o como un pueblo obediente que vivía en función de su Dios, sin emociones ni identidad propia. Pero al hacerlo, les arrebatamos lo más elemental, su humanidad. Olvidamos que fueron hombres y mujeres que amaron con intensidad, que conocieron los celos que podían sacudir imperios, que lloraron por amor y usaron la intimidad como un instrumento de poder tan cortante como la obsidiana y tan precioso como el oro. Esa versión puritana y fría que heredamos es un reflejo directo del trauma colonial, una barrera que nos impide contemplar la totalidad de lo que realmente fueron. Cuando miramos atrás y solo vemos ruinas o cifras agrícolas, en realidad contemplamos un esqueleto al que le han arrebatado la carne. La reconstrucción de la historia sexual de los incas, impulsada hoy por una literatura valiente y una nueva generación de antropólogos que no temen a la verdad, representa un esfuerzo urgente y necesario por devolver la sangre a unos huesos resecos. Comprender su sexualidad no es un ejercicio de voyerismo histórico, ni una búsqueda de morbo o escándalo. Es, más bien, la única manera de comprender la profundidad de su pensamiento filosófico. Una visión del mundo donde el cuerpo no era la prisión del alma ni un estorbo para la pureza espiritual, sino su instrumento más sagrado. Para el hombre andino, la sexualidad era la expresión suprema de la vida en un entorno adverso. Era la afirmación constante de que la existencia debía continuar, incluso frente al frío de la puna y la aridez del desierto. Al rechazar esta dimensión,
nos negamos la posibilidad de aprender de una civilización que logró algo que el mundo moderno ha perdido por completo: la armonía entre el espíritu, el cuerpo y la naturaleza. Mientras nosotros vivimos en una sociedad fragmentada que comercializa el sexo y al mismo tiempo lo condena, los incas habitaban una realidad donde el placer y la obligación, lo divino y lo terrenal, se entrelazaban sin conflicto en un mismo equilibrio. Recuperar este legado silenciado es un acto de justicia con la historia. Es dejar de mirar a nuestros antepasados con la lupa moralista y paternalista del colonizador y comenzar a reconocerlos como iguales, como seres complejos, completos y profundamente humanos. Es aceptar que su sabiduría trascendía la ingeniería y los templos de piedra. También comprendía el arte de construir una sociedad donde la energía vital circulaba libremente, sin los diques de la culpa. El verdadero legado que nos dejaron no está únicamente en los muros que hoy fotografían los turistas, sino en la idea de un mundo donde la unión de los contrarios generaba la perfección. Una lección de equilibrio esencial que ha permanecido sepultada durante siglos y que, por fin, empezamos a escuchar de nuevo. La historia nunca es inocente. No es un relato neutral de los hechos, sino la versión cuidadosamente seleccionada por quienes tuvieron el poder de decidir qué debía recordarse. El imperio inca no fue derrotado solo porque sus fortalezas fueran vencidas o porque sus templos fueran saqueados. Su derrota más profunda, la más dolorosa y permanente, fue el robo de su alma. Fue la mutilación de su identidad y la imposición de una máscara ajena que aún hoy nos cuesta arrancar. Pero cada vez que nos atrevemos a mirar detrás de ese velo impuesto, cada vez que rescatamos un fragmento de verdad prohibida de entre las cenizas del olvido, estamos librando una pequeña pero poderosa batalla contra la desaparición de la memoria. Y ahora te pregunto, mientras las imágenes de estos muros milenarios se desvanecen en tu pantalla, ¿cuántas otras civilizaciones fueron deformadas, censuradas y reescritas para ajustarse al molde moral de quienes escribían su historia? ¿Cuántas voces aún claman desde el silencio de los archivos coloniales esperando ser oídas? La verdad sobre el erotismo y el poder andino que hemos revelado hoy es solo la primera grieta en un muro gigantesco que nos separa de nuestro pasado auténtico. Si crees que la historia merece ser contada sin filtros, con toda su oscuridad, su sangre y su luz, no permitas que este relato vuelva a ser silenciado. Comparte este video para que el eco de lo que realmente fueron resuene más fuerte que la censura de lo que nos dijeron que eran. Y si tienes el coraje de seguir desenterrando los secretos que la historia oficial teme exponer, únete a nuestra comunidad en Relato Visual. Suscríbete y activa las notificaciones, porque en nuestro próximo episodio descenderemos aún más en los abismos del tiempo, donde la verdad sigue esperando. Hasta que el siguiente misterio salga a la luz, recuerda siempre: la verdad nunca desaparece. Solo aguarda en la oscuridad a que alguien reúna el valor necesario para encender la luz.